El gobierno aprueba la tasa Google y la tasa Tobin y reduce en 232 millones la recaudación prevista. Los nuevos impuestos gravan la actividad de las grandes multinacionales tecnológicas que operan en nuestro país. Solo con el impuesto sobre transacciones financieras tasa Tobin el gobierno espera recaudar 850 millones de euros. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes a través de un Real Decreto Ley la derogación del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores que permite a los empresarios el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas. Vamos desmontando así la reforma laboral del PP, ha señalado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de la Zarzuela. Reparamos así una anomalía que tenía nuestro país en relación con países de nuestro entorno, que carecen de un precepto semejante. Subsana la anomalía y repara los derechos de los trabajadores que hoy pueden sentirse más tranquilos. A partir de hoy a nadie se le va a despedir teniendo una causa justificada de baja, ha dicho Díaz. La derogación de este artículo fue anunciada por la ministra de Trabajo al poco de llegar al cargo. Este artículo, que fue modificado con la reforma laboral de 2012, establece que un contrato de trabajo puede extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. La supresión del 52D se produce después de que el Tribunal Constitucional, en una sentencia conocida a finales de octubre, avalara la extinción del contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas aunque intermitentes. Con esta derogación el Gobierno impide que los más vulnerables puedan ser despedidos, ha señalado la titular del Ministerio de Trabajo. Imaginen la tristeza de un trabajador que no solo tiene la preocupación de curarse, también la enorme losa social de poder ser despedido, ha dicho Yolanda Díaz en la rueda de prensa. La iniciativa no tiene carácter retroactivo. Preguntada por si la derogación de este artículo afectará a las denuncias judiciales en curso, la ministra ha señalado que no tendrá carácter retroactivo, algo que lamenta porque sé de la urgente necesidad y de la desazón de los trabajadores que se ven afectados por esta norma, que entra en vigor este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, BOE. Lo que se ha aprobado es la derogación del artículo, no su modificación ni su sustitución por otro texto. De esta forma, el despido por acumulación de bajas médicas justificadas dejará de ser una causa objetiva para el despido de un trabajador. Esto no significa que un empresario no pueda despedir a alguien de su plantilla por faltas de asistencia o impuntualidad, pues podría argumentar esta razón para realizar lo que se conoce como despido disciplinario. La ministra ha agradecido al Gobierno y a los interlocutores sociales su actitud ante esta necesidad de aportar seguridad jurídica a los trabajadores. La reunión que tuvo ayer el presidente del Gobierno con el señor Casado sirvió para constatar, desgraciadamente, que el PP mantiene su estrategia de bloqueo anteponiendo los intereses partidistas a los intereses generales del país. Y por eso nos sirvió este encuentro para avanzar en la renovación de instituciones tan relevantes como el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Y, sin duda, vetar la renovación de estos órganos es una forma también de deteriorar las instituciones. Parece que el Partido Popular no ha entendido que uno de los principales problemas que los ciudadanos manifiestan cuando se les pregunta acerca de la política es el desapego, es decir, el entender que las instituciones no se preocupan por sus problemas cotidianos, no hacen política útil y, por tanto, no sirven para el interés general. Algo tremendamente preocupante en una sociedad progresista y en una sociedad democrática. Yo creo que todos tenemos que cumplir con la ley, tenemos cada uno que asumir nuestra responsabilidad y entre todos hacer pedagogía para que realmente la política sea de utilidad y, por tanto, nos alejemos de algunos movimientos o de algunas situaciones, por supuesto, no deseadas. Por otra parte, entendemos desde el Gobierno que cuando uno pretende defender los intereses de España, no puedes con tus actos debilitar las instituciones y perjudicar ese normal funcionamiento de otros poderes del Estado. Por eso, a pesar de los intentos de bloqueo, queremos trasladar a la sociedad que este Gobierno tiene un proyecto muy claro de país y la derecha no podrá evitar
que lo llevemos a cabo. Y, por tanto, nos estamos refiriendo a la subida del salario mínimo, las pensiones o el sueldo de los funcionarios, como hemos hecho hasta este momento, y, por tanto, seguiremos avanzando en nuestra estrategia social, de cambio climático, de reto en relación con la transición digital, con todo aquello que realmente nos hace país, nos hace fuerte y nos permite avanzar en igualdad. Por eso reitero lo que dije ayer, en el sentido de que cuando el Partido Popular abandone su estrategia de crispación y vuelva a ser un partido con sentido de Estado, encontrará a este Gobierno con la mano tendida para abordar los problemas de los ciudadanos y los retos que son inaplazables. Este país necesita que el Partido Popular, que el principal partido de la oposición, regrese a la senda de la responsabilidad, que lo haga el señor Casado y, si él no está en esas condiciones, que lo haga el Partido Popular en su conjunto. Y en este sentido, y a esta misma hora, queremos hacernos eco de la reunión en el Congreso de los Diputados de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Se trata de una reunión muy importante para el conjunto del Gobierno, que implica diferentes departamentos y en donde el Gobierno, por supuesto, colaborará y apoyará este Pacto de Toledo, porque creemos firmemente en la viabilidad de nuestro sistema de pensiones y que además este pase su futuro por alcanzar un acuerdo de base amplia que garantice a los pensionistas de hoy que no van a perder poder adquisitivo en nuestro compromiso como Gobierno y al mismo tiempo que asegure que los trabajadores de hoy tendrán también mañana derecho a una pensión digna. Por eso, lo primero es un mensaje de tranquilidad al conjunto de nuestros mayores. Por encima del ruido y de la crispación, este Gobierno va a seguir velando por los pensionistas. Nuestros mayores pueden estar tranquilos porque este Gobierno no cesará hasta alcanzar un acuerdo que garantice sus derechos y lo haga con amplio consenso. Por otro lado, esta semana se celebra un Consejo Europeo extraordinario para empezar a negociar una materia tan importante como el marco financiero plurianual. Aquí, en este foro, España va a defender la importancia de que las políticas de cohesión y que la PAC mantengan una financiación acorde con las necesidades. Se trata, como recuerdan por otras negociaciones y por otros años, de una negociación compleja, especialmente ahora que ha salido el Reino Unido de la Unión Europea y que, en paralelo, las corrientes anti-europeístas recorren gran parte de los países de nuestro entorno. Por ello, yo creo que muchos ciudadanos europeos estamos pendientes de qué va a ocurrir a partir de este momento, cuál es el rumbo que escoge Europa y qué proyecto político es capaz de ofrecer al conjunto de la ciudadanía. Por su parte, el presidente del Gobierno trasladará a nuestros socios europeos que la política agraria común es una prioridad absoluta para España. Entendemos que tiene que ser sostenida con los recursos necesarios porque es un puntal de la economía europea y de la economía española. Saben que la PAC implica una importantísima parte de la renta de agricultores y ganaderos y, por tanto, es crucial para su estabilidad y sostenibilidad. Estamos hablando de que en torno a un 30% de la renta media de agricultores y ganaderos proviene justamente de estos fondos europeos. Por este motivo, el Gobierno de España va a defender que la futura PAC mantenga el mismo presupuesto que el periodo anterior para cumplir con los nuevos objetivos sociales y medioambientales que demanda la sociedad y que permite que las explotaciones agroganaderas también puedan ser rentables. Estos días, además, estamos viendo cómo agricultores y ganaderos están llamando la atención sobre las dificultades que atraviesan debido a los bajos precios de los productos agrícolas. Quiero decir que este Gobierno les está escuchando. El ministro de Agricultura está manteniendo reuniones con este colectivo para escuchar de primera mano preocupaciones y plantearles también soluciones compartidas y mecanismos de ayuda. Y por eso queremos reiterar a los agricultores y ganaderos el compromiso firme del Gobierno para trabajar con todos los eslabones de la cadena alimentaria y sentar las vías no solo para que se pueda percibir una remuneración justa, sino también para que su trabajo sea socialmente reconocido. Los necesitamos y, por tanto, los vamos a apoyar.
En este sentido, vamos a modificar, como ha trasladado el ministro Planas, a la mayor brevedad posible esta Ley de Cadena Alimentaria del año 2013, con el objetivo de que tenga más transparencia, que haya más equilibrio entre las partes y lograr un reparto más justo del valor de los productos agrarios a lo largo de los distintos eslabones. Asimismo, reformaremos el sistema llamado habitualmente como pionada, de manera que ofrezca una cobertura más adecuada a trabajadores eventuales agrarios. Y reivindicaremos la aplicación estricta de la normativa comunitaria en materia de seguridad alimentaria, utilización de productos fitosanitarios, residuos o control de plagas, para que los productos españoles no jueguen en desventaja en relación a otros que se importen en países terceros que no tengan tantos estándares o tantos controles en relación con la seguridad de estos productos alimentarios. El presidente del Gobierno, en esta misma reunión, va a trasladar en el Consejo Europeo que no se puede desde Europa dar la espalda a las necesidades y las demandas de la ciudadanía, y por eso los presupuestos europeos tendrán que contemplar aspectos perentorios, urgentes, como el empleo juvenil, la formación para la digitalización, la transición justa, el apoyo a la investigación o la innovación, que nos sitúa como referente a nivel mundial. Pero igualmente va a insistir en que se debe de recoger por parte de los fondos de cohesión la convergencia real de las regiones, porque una Europa de 2 o 3 velocidades será el fin del proyecto europeo. Y, por tanto, si queremos proteger Europa, necesitamos una Europa que proteja a quienes necesitan de ella. De otro lado, hoy el Banco de España ha publicado los datos de cierre de 2019 de la deuda pública, que muestran con claridad el esfuerzo que está realizando el Gobierno para sanear nuestras cuentas públicas. España acaba 2019 con un nivel de deuda equivalente al 95,5% de su PIB, cumpliendo de sobra con el objetivo que se comunicó a Bruselas, que era del 95,9%. Solo en el año 2019 la deuda se redujo en 2,1 puntos, tratándose de la mayor reducción anual en más de una década. En concreto, es el mayor descenso de deuda pública desde el año 2007. El pasivo de nuestro país se encuentra hoy en el nivel más bajo desde 2012. Los datos publicados, por tanto, ponen de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido en solo un año la deuda tanto como el señor Rajoy entre los años 2014 y 2017, sus 3 últimos años completos de gobierno. Por tanto, estamos demostrando que es posible reducir el déficit y la deuda pública, fortaleciendo al mismo tiempo el estado del bienestar y recuperando derechos para el conjunto de los trabajadores. Esta es la senda, es la ruta que seguirá el Gobierno en los próximos 4 años. Y precisamente en el día de hoy hemos aprobado medidas que se dirigen en esta dirección. Como saben, después de que en esta semana pasada presentamos la nueva senda de estabilidad y el techo de gasto, también trasladamos la necesidad de avanzar en un sistema fiscal más justo, más redistributivo y que se adecúe a la nueva realidad económica, a la realidad que se percibe y que se sigue tanto en los entornos digitales como en las nuevas florecimientos de realidades económicas que hasta la fecha han sido opacas o han sido poco transparentes a la fiscalidad tradicional, digamos que a una fiscalidad analógica. Por eso el mejor sistema tributario es aquel que responde a las necesidades de su tiempo, y España, como país moderno y como país avanzado, no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado. Hay que avanzar hacia una fiscalidad propia del siglo XXI que recoja estas nuevas áreas de actividad, que se adapte a la globalización en un mundo cada vez más digitalizado. Y no podemos pretender, por otra parte, tener un estado del bienestar moderno si nuestro modelo tributario es un modelo caduco. Nuestra obligación, por tanto, es abundar en la modernización de nuestro sistema fiscal. Si la sociedad evoluciona y la tecnología también, lo hace ofreciendo a su vez nuevas oportunidades de negocio, y por eso es necesario que la fiscalidad se mueva en esta misma dirección para mantener su eficacia en relación con la economía y también su papel redistributivo
en un Estado social como es España y evitar, de otro lado, que se provoquen competencias desleales con los negocios tradicionales, que eso sí tienen, si me permiten la expresión, un traje a medida en la fiscalidad tradicional que le está perjudicando que haya otros sectores de la economía que se muevan en otros entornos no tan ajustados en términos fiscales. Y este Gobierno va a intentar hacer esta transformación del sistema digital teniendo claro que no va a subir los impuestos ni a la clase media, ni a los trabajadores, ni a los autónomos, ni a las pymes. Y somos un Gobierno coherente porque siempre hemos defendido que sin justicia fiscal no puede haber justicia social. El sistema tributario tiene que marcar qué tipo de país aspiramos a tener. Hay quien defiende la reducción del peso del Estado para que el sector privado sustituya lo público en la prestación de los servicios. Bajo esta concesión, el Estado para estas corrientes ideológicas tendría un papel puramente asistencial. Y esta no es la opción de este Gobierno. Nosotros apostamos por un estado del bienestar fuerte, con una sanidad y educación pública de primera, de calidad, universal, y un sistema de protección social ambicioso. Y para asegurar este modelo de sociedad tenemos que mantener un sistema tributario en el que los que más tienen, más aporten para que los nuevos sectores de actividad contribuyan al sostenimiento de servicios públicos en situación de igualdad con negocio tradicional. Bajo esta premisa, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley del impuesto sobre transacciones financieras, la llamada tasa Tobin, y el proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales. Como recordarán, se trata de dos nuevas figuras tributarias cuya tramitación fue iniciada en la legislatura anterior y que se paralizó por la convocatoria de las elecciones. Ahora volvemos a ponerlo en marcha porque ambos tributos no son una casualidad, sino que se nutren, beben y se enmarcan en las prácticas fiscales defendidas por las instituciones europeas. España lo que está haciendo es modernizar su sistema fiscal, haciéndolo, como digo, más progresivo y más redistributivo, y es obvio que tiene que responder a las nuevas realidades que figuran en nuestro entorno. En este sentido, el impuesto sobre transacciones financieras va en línea por lo que defendemos por la Comisión Europea y que otros países vecinos también ya han adoptado. Afecta al sector financiero que durante la crisis recibió un importante apoyo e inyección económica por parte de las administraciones públicas. Por tanto, es de justicia social que ahora contribuya de forma más enérgica al mantenimiento de los servicios públicos. Se trata de un impuesto de carácter indirecto que grava con un 0,2% la adquisición de acciones de sociedades españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Esto quiere decir que no va a afectar al campo de acción de las pymes. El impuesto, de hecho, recaerá sobre el intermediario financiero que ejecute la orden de adquisición. Y quiero insistir en que España está haciendo lo mismo que ya han avanzado otros países como Francia, Italia o Bélgica, que tienen aprobado este impuesto. La recaudación que tiene previsto el Gobierno de España asciende a 850 millones de euros anuales. Por tanto, una fiscalidad necesaria, progresiva y que se adapta a la realidad de la economía del siglo XXI. De otro lado, se ha aprobado el impuesto sobre determinados servicios digitales, que está inspirado también en la propuesta de la Comisión Europea y tiene como objetivo gravar operaciones propias de esta economía digital que actualmente están fuera del sistema tributario y, como decía antes, suponen un agravio para otros negocios. España, en este sentido, quiero reiterar que trabaja en una doble dirección. Por una parte, estamos aportando y buscando el consenso internacional en el marco de la OCDE y también del G20 y, al mismo tiempo, avanzamos en el ámbito nacional en busca de esa fiscalidad que se adapte a los nuevos retos. Como hemos repetido en muchas ocasiones, España adaptará su legislación interna cuando se alcance un pacto sobre la tributación digital a nivel global. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que hemos mantenido en los foros internacionales. Y esta no es una postura única que solamente la esté desarrollando España.
Hay otros países como Francia, Italia o Reino Unido que también están abogando por avanzar en un impuesto propio que en algunos casos ya ha sido aprobado. El hecho de que algunos países avancen con esta legislación impulsa también el consenso internacional. Yo diría que es un paso necesario para que el consenso internacional pueda llegar a buen puerto. Es un impuesto indirecto, este segundo también, que grava a servicios digitales en los que existe una contribución nuclear esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta estos servicios. En concreto, es un gravamen del 3% que se aplica a tres conceptos: prestación de servicios de publicidad online, servicios de intermediación en línea y venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Creemos que la sociedad en general percibe las cuestiones relativas a esta venta de datos. Saben que muchas veces los ciudadanos reciben en casa llamadas telefónicas o consultas por Internet a propósito de una cuestión donde no son conscientes de que hayan participado de una base de datos ni son conscientes de que hayan colaborado con esas empresas. Justamente se trata de este fenómeno, de que algunas empresas venden esas bases de datos que tenían con anterioridad a otros mercados, a otras empresas que a su vez contactan con los clientes o que dirigen una publicidad personalizada al cliente al que se quieren dirigir, de manera que los productos que se anuncian o el tipo de marca que se anuncian forma parte de la propia navegación que ha hecho el usuario y que, por tanto, esa publicidad, esa venta de datos está haciendo que empresas publicitarias se puedan beneficiar sin que ello esté repercutiendo dentro del sentir general de la sociedad general, a pesar de que se utilizan datos personales, anonimizados, pero personales, de los propios usuarios. Es de justicia que la sociedad se beneficie de ello y que, por tanto, podamos seguir construyendo esa fiscalidad adaptada a este siglo XXI. Esta figura va a afectar a empresas que tienen un negocio superior a 750 millones de euros a nivel mundial e ingresos derivados de su actividad a 3 millones en el ámbito nacional. Son límites del impuesto y objetivos que en ningún caso son discriminatorios en función de la nacionalidad o del tipo de empresa. Y esto queremos decirlo con claridad, puesto que afectará a todas las empresas que cumplan estos requisitos con independencia de su origen. Además, estos umbrales verán que garantiza que ninguna pyme tenga que pagar este impuesto y, sobre todo, un sector que queremos proteger, especialmente como el sector de las startups, el sector de las empresas digitales que están empezando su andadura y que ojalá tengan facilidades para poder crear su propio ámbito de negocio. La liquidación de este impuesto tendrá de forma ordinaria una periodicidad trimestral, pero, sin embargo, de forma excepcional, durante este primer año, la declaración de ingresos no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre del año 2020. Esta medida nos permite un margen para lograr un acuerdo internacional en las negociaciones que mantengamos con la OCDE y con el G20 a lo largo de los próximos meses. Y, asimismo, esta decisión permite un mayor tiempo a las empresas para que puedan adaptarse al nuevo impuesto y, por tanto, puedan hacer frente a ello en un único pago durante el año 2020 al final de este ejercicio. La previsión de recaudación es de 968 millones adicionales al sostenimiento de nuestras cuentas públicas, previsión que está minorada respecto a la presentación anterior debido a la ralentización de la economía y a las series que otros países también, con la puesta en marcha del impuesto, nos han permitido visualizar. Con ello, con estos dos impuestos, el sistema tributario se moderniza y son parte del primer paso de un proyecto fiscal mucho más global y ambicioso que tiene como objetivo un marco tributario más justo, más redistributivo y en el que los impuestos medioambientales jugarán un papel determinante. Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado proponer al Congreso de los Diputados el nombramiento de Cristina Herrero Sánchez como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a propuesta del Ministerio de Hacienda. Se cumple así el trámite legal que establece la Ley Orgánica de Creación de la AIREF. Cristina Herrero es una profesional con una dilatada carrera de reconocido prestigio.
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, interventora del Estado, auditora e inspectora de Hacienda, también del Estado, y ha formado parte del equipo directivo de la AIREF desde su fundación, donde ha realizado una labor encomiable como directora de la División de Análisis Presupuestario. Como saben, desde el pasado 13 de enero ocupa la presidencia interina de este organismo. El Gobierno está convencido de que Cristina Herrero podrá seguir desarrollando un trabajo independiente y riguroso desde la presidencia de la AIREF. Creo que este organismo se ha ganado un merecido respeto, tanto dentro como fuera de nuestra frontera, por la calidad y rigor de sus informes y opiniones. Así que deseamos que a partir de ahora cuente con el necesario apoyo parlamentario. También el Consejo de Ministros ha aprobado 2 proyectos de ley a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se trata de un proyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero que tiene como objetivo acompañar, supervisar la innovación en el sector financiero justamente para reducir obstáculos, al tiempo que se preserven los objetivos principales de la política financiera. Como medida principal o estrella, incluye el establecimiento de un sandbox o compartimento o espacio controlado de prueba que permitirá llevar a la práctica proyectos tecnológicos que innovan en el sistema financiero, pero con pleno acomodo en el marco legal y supervisor. Es una política que permite impulsar la innovación, pero asegurarse de que estos cambios tecnológicos no afectan de ningún modo a la protección del consumidor de estos servicios financieros, a la estabilidad del propio entorno financiero y a la integridad en los mercados. Si lo asimilamos, por ejemplo, con la parte sanitaria, pues se trataría de un ensayo clínico en fase 4, por tanto, la previa a que ese producto se pueda universalizar en el conjunto del mercado. También con este tipo de legislación queremos evitar la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Y este espacio controlado de prueba va a tener 3 rasgos fundamentales. Por un lado, crea esas condiciones seguras bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el propio Banco de España. El segundo rasgo es que tiene un esquema jurídico ley-protocolo. Por tanto, la ley garantiza la seguridad y el protocolo otorga la flexibilidad para permitir la innovación. Y, por último, es un instrumento que permite acompasar estas capacidades supervisoras, pero también haciendo o abriendo camino a la propia transformación digital. El segundo proyecto de ley es el regulador de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y es una legislación que adapta el ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario. En concreto, se refiere a servicios electrónicos de confianza como son la firma o el sello electrónico de persona física y de persona jurídica o el sello de tiempo electrónico, que son cada vez y ojalá cada vez más utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de los ciudadanos con empresas y con administraciones públicas. Por ejemplo, en este marco legal se define el tiempo máximo que tendrá de vigencia estos certificados electrónicos o los efectos jurídicos que tendrían estos documentos electrónicos. España, saben que es un país de la Unión Europea que cuenta con mayor número de proveedores, de prestadores de servicios cualificados, entre los que se destaca la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la propia Dirección General de la Policía. Por eso reforzamos con esta ley la seguridad jurídica y damos un paso adelante en la ordenación del proceso de digitalización de la economía y de la sociedad en beneficio de los ciudadanos. Con ello, estas son las reseñas o las referencias más importantes del Consejo de Ministros, pero paso la palabra a continuación de uno de los asuntos cruciales que hemos abordado en el día de hoy a la ministra de Trabajo y Economía Social, que va a explicarle el cambio normativo que evitará que las empresas puedan despedir por causa objetiva a un trabajador que ha estado de baja médica. Y a continuación tomará la palabra la ministra de Igualdad, Irene Montero, que también les informará sobre el Día para la Igualdad Salarial, que se celebra el próximo sábado, y con la declaración que este Gobierno quiere hacer en relación con la brecha retributiva entre hombres y mujeres, que para nosotros y nosotras es una prioridad.
Cuando quieras, Yolanda. Gracias, ministra portavoz. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Bueno, venimos de derogar por fin el artículo 52D, que, como saben ustedes, permitía en nuestro país poder despedir a personas, a trabajadores y trabajadoras, aunque tuviesen una baja médica que justificase su ausencia. Digamos que con esta derogación que materializa el Consejo de Ministros del Gobierno de España, lo que estamos haciendo es reparar una anomalía o una excepcionalidad que tenía nuestro país en relación con los países de nuestro entorno, que, aprovecho para decirles, carecen de un precepto semejante, no ahora, desde la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, que es lo que vamos, digamos, a derogar exactamente en el día de hoy, fue lo que hicimos, sino que a lo largo, ¿no?, en el tránsito anterior de la legislación laboral española, es también una regulación que, digamos, es extraña en la comparativa de los países de la Unión Europea. Por tanto, lo que hacemos es subsanar esa anomalía española, reparar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que hoy pueden sentirse tranquilas, y mandamos un mensaje a nuestra sociedad, ¿no?, que, bueno, que a partir de hoy a nadie se le va a despedir teniendo una causa justificada de baja por enfermedad y, por tanto, reparamos derechos, como hemos dicho, y nos incardinamos en lo que tiene que ver con un mandato internacional que es el trabajo decente. Y, además, digamos que vamos desmontando la reforma laboral del Partido Popular. No es menor que la derogación del artículo 52D es el primero de los apartados que aparece en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Es el primer punto que aparece en el acuerdo que ustedes conocen. He de decirles también que, a pesar, ¿no?, de lo que ha pasado en estos tiempos, ha habido ya tribunales en nuestro país que, mediante el juicio de convencionalidad, han entendido que la aplicación de este precepto era ilegal o vulneraba las normativas internacionales. Es decir, que también lo que hacemos con esta derogación es dar seguridad jurídica a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque a través de este juicio de convencionalidad podemos encontrarnos que una trabajadora o un trabajador que haya impugnado, por ejemplo, en Barcelona, le pueden haber reconocido un despido nulo justamente por una vulneración de derechos fundamentales, pero en otro lugar en el que un trabajador o una trabajadora no haya impugnado, pues, por ejemplo, veríamos que hay desigualdad de derechos y de protección en relación a esta cuestión. Por tanto, digamos que lo que estamos es otorgando seguridad jurídica a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. También he de decirles que teníamos un mandato no solo por cumplimiento de la legislación internacional, sino porque ya recayó sobre el Reino de España una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que efectivamente indicaba que esto era una causa de discriminación y alertaba sobre la necesidad de modificar la legislación laboral en este sentido. Por tanto, lo que estamos es ahormando, volviendo al estado natural, la protección social y, sobre todo, con un elemento de firmeza que también nos preocupaba en este Gobierno, y es que había y hay alarma social sobre la posibilidad de que nos despidiesen justamente cuando somos o estamos más vulnerables. A partir de hoy, el Gobierno de España impide que los más vulnerables, las más vulnerables, puedan no solo ser despedidas, sino que han de ser especialmente protegidas, porque justamente cuando estamos enfermas hemos de preocuparnos solamente de una cosa, de curarnos, para poder inmediatamente incorporarnos al puesto de trabajo. Imaginen el gravamen o la tristeza que es que un trabajador o una trabajadora no solo pese sobre ella la preocupación de curarse, sino que además pese sobre ella la enorme losa real de poder ser despedida por el paradigma normativo que teníamos en nuestro país hasta el día de hoy. Si me permiten, como saben, el canal jurídico que hemos empleado, la herramienta jurídica que hemos empleado, ha sido la del artículo 86 del texto constitucional, Real Decreto Ley,
creo que hay pocas ocasiones en derecho en las que más se justifique la urgencia de una medida de estas características. Hablamos de vulneración de derechos, hablamos de preservación de la salud, hablamos del respeto al derecho a la salud y, por tanto, más que nunca, desde luego, el canal jurídico es el adecuado. También termino así. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a todo el Gobierno en su conjunto. No solamente era el primer punto del acuerdo, sino que se han volcado en la premisa de derogar este precepto y, por supuesto, también a los interlocutores sociales, a los distintos colectivos que estaban alarmados, ¿no?, por esta situación, y agradecerles a todos y a todas ustedes la paciencia que han tenido en estos días, que me consta nos preguntaban insistentemente cuándo iba a venir este asunto al Consejo de Ministros. Pues desde hoy, a partir de mañana, este precepto está derogado y, por tanto, este Gobierno no permitirá que se despida a alguien cuando está con una baja justificada por enfermedad. Gracias. Buenas tardes. Me veo obligada a empezar informándoles de que está ya confirmada la nueva mujer asesinada por violencia machista. La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha informado por los canales habituales de que estaba investigándolo, pues por eso estaba atenta al móvil. Está ya confirmada una nueva víctima, una mujer de 37 años en Moraira, en Alicante. Desde aquí, por supuesto, por parte del Gobierno, pues expresar las condolencias a la familia y a las amistades de esta nueva mujer asesinada. Son ya 11 en lo que va de año, y un compromiso firme para poner todos los dispositivos y la fuerza de las instituciones públicas para que no haya ni una mujer asesinada más, porque nos queremos vivas, ¿no?, como dice el movimiento feminista y como también hace suyo este Gobierno. Lo que me trae aquí no es esto, aunque creía que era importante confirmárselo, es el acuerdo de declaración institucional que este Gobierno ha tomado en el día de hoy con motivo del Día en defensa de la igualdad retributiva y, por tanto, en contra de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ya Concepción Arenal, como podrán ustedes leer en la declaración que hemos aprobado, una de las mujeres pioneras del feminismo en España, alertaba de la imposibilidad que teníamos las mujeres para participar con igualdad en el empleo, y esto lo hacía en 1869. Fíjense, más de un siglo después todavía estamos combatiendo, luchando para que mujeres y hombres cobremos lo mismo por el mismo trabajo y que no haya esa evidente discriminación en el ámbito laboral. Yo creo que es compartido que la desigualdad, y en concreto la desigualdad de género, es una de las principales, si no la principal brecha que recorre nuestra sociedad, y creo que además es una brecha que no solamente podemos observar en nuestro país, sino que tiene alcance internacional. Y, por tanto, es importante poner el foco en esta brecha y en los mecanismos que podemos poner en marcha para revertirla, más aún teniendo en cuenta que la brecha que se abre en el empleo y la discriminación que por este motivo sufren las mujeres no es solamente una brecha en el empleo, sino que es una brecha que se traslada después a las pensiones de una forma más acusada aún. En este país la brecha de las pensiones es aún mayor en términos porcentuales que la brecha en el ámbito salarial, en el ámbito del trabajo. Y también, en relación con esto, y esto pone de manifiesto la declaración institucional, la relación no solamente entre el ámbito laboral y la brecha en el ámbito laboral entre hombres y mujeres y la brecha en las pensiones, sino también el necesario debate, que yo creo que cada vez se va a ver con más fuerza en el ámbito público en España, sobre los cuidados y los usos del tiempo. Cómo las tareas de cuidados, invisibilizadas, no remuneradas, ocupadas mayoritariamente por mujeres, efectivamente producen riqueza en España, aunque no es contabilizada como tal, pero además provoca, guarda relación con esas desigualdades que las mujeres sufrimos de forma mucho más acuciante por el hecho de serlo. Así que concluyo, que creo que ya llevamos mucho tiempo de intervención para las horas que son, simplemente alegrándome de lo que creo que el movimiento feminista, las feministas, las mujeres de este país harán este 8 de marzo. Creo que este 8 de marzo las mujeres saldremos con contundencia a la calle a decir, por supuesto, como hemos dicho siempre, que nos queremos vivas y a luchar contra las violencias machistas, pero sobre todo, a decir con contundencia que feminismo es también redistribución
redistribución de la riqueza y que hace falta en nuestro país hablar de tiempos, de cuidados, de cómo podemos reorganizar nuestra sociedad para que mujeres y hombres podamos vivir en pie de igualdad. Por tanto, que este 8 de marzo salgamos con contundencia a decir que queremos un país más justo, un país más sostenible y un país más feminista, donde no solamente peleemos contra las violencias machistas en todas sus formas, como nos dice el Convenio de Estambul, sino también porque feminismo es redistribución de la riqueza y que para vivir en igualdad necesitamos hablar de mundo laboral, de pensiones, de cuidados y de todo lo que nos permite, en definitiva, vivir iguales a hombres y mujeres en nuestro país y en el conjunto del mundo. Muchas gracias. Estamos mis compañeras y yo a disposición de lo que necesitéis. Hola, buenos días. Son preguntas para la ministra portavoz sobre la mesa de diálogo. Me gustaría saber en qué punto estamos. Parece que hay discrepancias entre Junts per Catalunya y Esquerra y si ese es el motivo que aún no se haya fijado la fecha o, dicho de otra manera, si fuese por el Gobierno, si ya tendríamos fecha de esta mesa de diálogo. Hoy escuchamos a la portavoz de Junts, Laura Borràs, que insistía en la figura del relator. Si se mantiene esa exigencia del relator, no habrá mesa de diálogo y, en cualquier caso, si se mantiene este compromiso de reunirse antes de acabar el mes de febrero. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a empezar por el final. Efectivamente, el compromiso del Gobierno es convocar la mesa antes de que termine el mes de febrero, es decir, a lo largo de estas semanas que quedan de este mes, y estamos en contacto entre los gabinetes para poder hacer la agenda con el orden del día y los integrantes que participarán en esta comisión. No tengan problema que en el momento en que conozcamos quiénes son las personas que la compondrán y cuándo se reunirá y en qué lugar, os lo haremos conocer y, por tanto, tendréis información al detalle. Nosotros, respecto a la figura del relator, creo que el presidente del Gobierno y yo misma, desde esta mesa, hemos sido siempre muy claros de que no entendemos que esa figura sea necesaria y, por otra parte, que consideramos que los testigos del diálogo tienen que ser todos los ciudadanos que van a asistir con transparencia a las explicaciones y a los avances, que ojalá sean avances pronto, que se puedan producir en esa mesa. El Gobierno siempre ha trasladado la complejidad de esta cuestión, que por tanto no espera frutos en el corto plazo y que lo que hay que empezar es ese diálogo buscando de buena fe puntos de encuentro que nos permitan realmente dar una solución a uno de los conflictos más importantes que tiene el país, como es el conflicto territorial y, por tanto, el conflicto político en Cataluña. Así que en el momento en que conozcamos ya el día y la hora, lo haremos conocer y no vamos a entrar en valoraciones respecto a conversaciones internas que pueda tener el Gobierno de Cataluña en relación con la mesa. Le corresponde a ellos contestar a esa materia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta sobre el impuesto de transacciones financieras. Le quería preguntar si han incluido esta vez los productos derivados y, en caso de que no sea así, ¿por qué? Y luego, respecto a la destitución de Fernando Garea de la agencia EFE, usted dijo ayer que se enmarca dentro de la normalidad en el cambio de una legislatura. ¿Hay previstos más cambios al frente de las empresas públicas? Y luego, por último, a la ministra de Igualdad, le quería preguntar si la reforma del solo sí es sí está ya en marcha y cómo pretenden ustedes llevarlo a cabo, porque hasta ahora habíamos pensado que iba a ser a través de una reforma del Código Penal, pero también nos están diciendo que será a través del proyecto de ley de libertades sexuales. Entonces, por saber si hay algún tipo de desavenencia en este asunto, de cómo se va a llevar a cabo y si nos puede dar detalles. Gracias. Sí, en relación con la primera cuestión, no están incluidos los derivados y nosotros lo que hemos hecho es un impuesto muy similar al que ya está vigente en otros países que no contemplan ese tipo de productos, lo cual no significa que en el futuro, entre todos, en ese ámbito de cooperación reforzada, que básicamente tenemos con Alemania, con Francia, que queremos avanzar en esa fiscalidad única, impulsar por igual dentro del marco de la OCDE y de la propia Unión Europea este tipo de fiscalidad que pueda en el futuro abrirse hacia otros entornos, pero hoy por hoy es un impuesto bastante similar al que ya existía y que ya venía funcionando. Respecto a la segunda cuestión,
Efectivamente, como comenté ayer, ese nombramiento cese de Agencia EFE se enmarca dentro de la nueva etapa del Gobierno y, por tanto, la política normal de recambio, de renovación de las unidades directivas, y habrá algunas más, lo cual no quiero mandar ningún mensaje de intranquilidad a las personas que actualmente desarrollan estas tareas. Que estas preguntas yo sé que no se dirigen a nadie en particular, pero siempre todo el mundo se da por aludido o aludida y no queremos mandar ningún mensaje más que de que en la medida en que se vaya hablando y los ministros vayan trabajando con sus entes instrumentales o, en mi caso, con las empresas públicas, si en algún caso igualmente es necesario, se irán produciendo renovaciones, que ya le puedo anticipar que algunas habrá. Sí, muy brevemente. La Ley de Libertades Sexuales tiene un calendario de presentación inminente. Cuando tengamos algún dato más concreto, pues se lo diremos. Seréis los primeros en saberlo, las primeras. Pero es inminente su presentación. Es una ley que, como bien saben, mandata tanto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como además responde a las obligaciones que tenemos en tanto país firmante y que ha ratificado el Convenio de Estambul. Es una ley de carácter integral, con eso respondo directamente a su pregunta, y por tanto incluye, y eso viene ya expresado así en el acuerdo de gobierno, no solamente una necesaria reforma del Código Penal, sino otras muchas medidas de sensibilización, de prevención de las violencias sexuales y de garantía de las libertades sexuales en ámbitos muy diversos, desde el educativo, el sanitario, el militar, el judicial. Es una ley integral. Pretende blindar las libertades sexuales, proteger el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres e, insisto, como ley integral incluirá, como así lo mandata el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, una reforma del Código Penal, que sé que ustedes tienen mucho interés en ella, pero es una ley integral y, por tanto, incluye, y si me permiten, creo que, sin quitarle importancia a la reforma del Código Penal, creo que son muy importantes todas las medidas encaminadas a prevenir, no solamente a castigar las situaciones, las violencias sexuales cuando se producen, sino a prevenir esas violencias sexuales y a garantizar la libertad sexual, las libertades sexuales de todas las mujeres. Por tanto, insisto, es una ley con carácter integral y estamos trabajándola con el conjunto de los ministerios que tienen algo que decir al respecto, y en cuanto podamos presentarla, pues lo haremos, pero será de inmediato. Buenos días, gracias, ministras. Tenía una pregunta para la ministra de Hacienda y dos preguntas para la para la ministra de Trabajo. Dos preguntas para la ministra de Hacienda. A la ministra de Hacienda le quería preguntar si, con la aprobación de la tasa digital que se ha aprobado hoy, no teme España represalias arancelarias por parte del presidente de Estados Unidos, que ya dijo que gravaría con un 25% a los automóviles de países que adoptaran una medida de forma unilateral, una medida como esta, y también si nos puede decir algo sobre el propósito del Grupo Socialista al que pertenece de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no pueda vetar el techo de gasto y el objetivo de la senda de objetivos de déficit. Y a la ministra de Trabajo, dos cuestiones. No me ha quedado claro si después de la aprobación del decreto, de la derogación del 52D, si hay alguna posibilidad de que pueda afectar a los despidos que ahora mismo están en fase de litigio, que todavía no tengan una decisión firme por parte de los tribunales. Y si nos puede aclarar, por favor, cuál es el calendario a partir de ahora que cabe esperar para el progresivo desmontaje de la reforma laboral en las primeras fases, ¿no?, que figuraban en el acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Gracias. Sí, muchas gracias, Rosa. Empezando por la aprobación del impuesto digital o las cuestiones internacionales que tiene de matices este impuesto, hay que decir en primer lugar que es una fiscalidad obligada y necesaria. Es un impuesto que lo que está intentando es dar cobertura a realidades económicas que hasta hace escasamente una década no existían. El auge de la economía digital o la capacidad de emerger nuevas formas de empresa, nuevas formas de negocio, de la mano de elementos digitales como venta de datos o el conocimiento de las características de navegación de un usuario o de una usuaria, son cuestiones que evidentemente requieren
que la fiscalidad internacional se ponga las pilas y empiece a trabajar para que no haya una fiscalidad hecha a medida de lo que podríamos llamar negocios tradicionales o negocios analógicos, de lo que sería una fiscalidad propia de un mundo globalizado del siglo XXI y que, por tanto, necesita de unas características que son, como en este impuesto, bastante comunes en el conjunto de la discusión internacional. Es más, no solamente a nivel internacional se está hablando a propósito de este tipo de figuras, sino realmente y en el seno de la OCDE, que es quizás quien más está impulsando o más decididamente este tipo de debate, si efectivamente las ganancias o los tributos de una empresa los tiene que pagar en su sede fiscal o los tiene que pagar en los lugares donde se genera el consumo y, por tanto, el valor añadido. Digo, este es un debate trascendente, importantísimo, que atraviesa como un vector toda la fiscalidad tal como la conocemos en la actualidad y, por tanto, España se convierte en avanzadilla en la aprobación de este impuesto y en las aportaciones que se está haciendo desde los diferentes entornos ministeriales a que realmente entre todos podamos profundizar en un sistema fiscal más justo, más progresivo, más redistributivo y más moderno, porque la economía, como digo, tiene otra cara, tiene otra apariencia y la fiscalidad se tiene que adaptar perfectamente a ella. Dicho esto, nosotros siempre hemos comentado y hemos trasladado en el ámbito internacional que esperábamos un consenso rápido, tanto en la OCDE como en la Unión Europea, para la aprobación de las distintas figuras fiscales, consensos que requieren de mayorías que muchas veces no son sencillas y por eso estamos trabajando en cooperación reforzada con otros países. De alguna manera estamos haciendo un conjunto de países una voz única en relación cómo tiene que comportarse esta fiscalidad y vamos a seguir desarrollándolo en este entorno. Y de ahí las dos salvaguardas que se han incorporado en este proyecto de ley. La primera, la que le comento, de que en caso de que se adapte una fiscalidad internacional, que será necesariamente homogénea a esta, pero una fiscalidad internacional que tenga algún matiz respecto a nuestro impuesto, nos adaptaremos a esa nueva fiscalidad internacional, es decir, que primaremos el que haya una fiscalidad a nivel global antes de que el producto propio fiscal de cada país, aunque insisto en que son todos muy parecidos. Y, en segundo lugar, hemos dejado una cautela para que los pagos anticipados que se producen del impuesto cada trimestre se lleven al último trimestre con el objetivo de poder seguir trabajando en ese entorno internacional. Yo creo que nuestras relaciones con Estados Unidos son unas relaciones fluidas. Ellos conocen perfectamente la voluntad y la intención de este Gobierno en la puesta en marcha de esta fiscalidad y creo que lo importante es seguir aportando en ese nivel internacional y que sigamos teniendo los debates que mantenemos en la actualidad, porque en las últimas políticas arancelarias han tenido más que ver con, digamos, que la guerra comercial entre Airbus y Boeing, que con otras cuestiones que nada tienen que ver con las decisiones de país. Así que nosotros seguiremos atentos, pero nuestra tarea es ser capaces de tener una fiscalidad justa para nuestros ciudadanos. Y esto pasa por tener nuevos impuestos que se adaptan mejor a esa realidad económica y, por otra parte, que esos nuevos impuestos se traduzcan a la postre en una mayor capacidad de gastar en pos de la igualdad de todos los ciudadanos y, por tanto, acompasar esa ecuación, siempre digo difícil, entre la estabilidad presupuestaria, pero desde luego la vocación decidida de este Gobierno en avanzar en justicia social y en derechos de los trabajadores. Sí, muy rápidamente a las dos cuestiones. La primera, la que me formulan siempre, no tiene carácter retroactivo, por tanto sé de la urgencia y de la desazón que hay en muchos trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por esta norma, es decir, a partir de mañana que se publique la norma entra en vigor. En segundo lugar, el calendario, como conocen ustedes, ya se está trabajando en esto, se está trabajando desde hace ya varias semanas en el diálogo social. Vuelvo a darles la misma receta, por tanto, no voy a satisfacer la pregunta que se formula, que es que discreción. Para que vaya bien el diálogo social tiene que haber discreción. Lo que sí que les digo es que los impactos peores que ha tenido la reforma laboral del Partido Popular tienen que ver con dos cuestiones.
Una, la precariedad laboral, pero no solamente la precariedad laboral, sino que más de 10 millones de trabajadores en nuestro país y trabajadoras son precarios a día de hoy, esto en los registros públicos. Y, en segundo lugar, con el desmontaje que ha propiciado la contrarreforma laboral del Partido Popular, digamos que rompiendo el equilibrio que existía en nuestro derecho laboral en la negociación colectiva. Esto lo fracturó el Partido Popular, por cierto, en una contrarreforma sin diálogo social, cuestionada por la OIT, y digamos que este bloque de medidas que dice nuestro acuerdo programático, más urgentes, no más lesivas son todas, sino más urgentes, se están trabajando en este momento por los interlocutores sociales y, por supuesto, por el Ministerio de Trabajo. Sí, en relación con el Senado, que no le contesto a la pregunta, es evidente que el Gobierno va a reformar esa ley orgánica para intentar que no ocurra algo que no ocurre en ninguna otra legislación, que es la supremacía del Senado respecto al Congreso de los Diputados en relación con la tramitación de una ley. Es verdad que la característica y la composición actual del Senado no hace suponer ni sospechar que se va a producir ningún tipo de veto, como se produjo en la legislatura anterior, pero continuaremos con esa modificación legal ya sin tanta urgencia, insisto, porque no hay, parece que en el horizonte ningún veto que pueda venir de esa vía. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle a la ministra portavoz si no teme que el Gobierno que estos nuevos impuestos que se han aprobado hoy acaben repercutiendo en los usuarios. Luego quería también saber qué ha querido decir. Nos ha comentado que van a seguir insistiendo en la renovación de los órganos pendientes, pero nos ha dicho que si Casado no está en condiciones, pues que lo haga el PP, ¿no? Ese acuerdo. ¿Qué quiere decir con esto? Y luego, por último, el sábado en el Comité Federal el presidente del Gobierno manifestó que su intención en la mesa de diálogo era empezar primero por las cuestiones donde las posiciones sean más cercanas. Quería preguntarle qué posiciones o qué temas serían esos. Sí, respecto a la primera cuestión, siempre que aparece el debate sobre la fiscalidad, inmediatamente aparece la sombra sobre si esa nueva fiscalidad va a repercutir y de qué manera en los usuarios finales. Yo, como ministra de Hacienda, en este caso, no como portavoz, quiero transmitir que la fiscalidad es absolutamente necesaria para la igualdad de todos los ciudadanos. Y, por tanto, el principio de que cada uno aporta según su capacidad y recibe según su necesidad es un principio rector de la política económica y de la política social de un Gobierno progresista, y significa, por tanto, que más allá de las cuestiones técnicas y concretas es imprescindible ampliar nuestra base social, nuestra base tributaria y tener la capacidad de construir un estado del bienestar también del siglo XXI, pero sobre todo que dé respuesta a las demandas y a las expectativas no solo de los trabajadores, sino del conjunto de la clase media. Nosotros queremos y creemos que la clase media de nuestro país, que es la que contribuye en mayor medida con su fiscalidad, se tiene que sentir orgullosa de sus servicios públicos, los tiene que utilizar y tiene que encontrar derechos de última generación en esos servicios públicos que le permita estar satisfecha por contribuir con sus impuestos a que todos podamos beneficiarnos de algunas cuestiones en las que nos hemos puesto de acuerdo, en que en la enfermedad o en el talento o ante la vulnerabilidad social, el conjunto de la sociedad va a contribuir para que esas personas puedan seguir adelante. Por tanto, no tiene por qué repercutir en ningún tipo de servicio final, y yo diría que es una sombra que permanentemente aparece cuando una fiscalidad emerge, y algunos pues quieren siempre asustar en términos de cómo eso va a trasladarse hacia el usuario final, pero como habrán visto son servicios de intermediación los que en este momento se gravan fiscalmente, tanto los que tienen que ver con la economía digital como los que están en relación con las transacciones financieras, y de ninguna manera tendría que repercutir en el usuario final, insisto, aunque siempre esto es un poco la sombra que siempre acompaña a la fiscalidad. No he querido decir nada en concreto en relación con esa cuestión, simplemente afirmar desde mi convencimiento de que el Partido Popular es un partido serio, es un partido de gobierno, es un partido que conjuntamente con el Partido Socialista ha transitado los 40 años mejores de la historia de nuestro país, y por tanto se espera de un partido que tiene esa vocación y que tiene esa experiencia
que, como dije en el día de ayer, no utilice como rehenes a las instituciones del Estado a fin de poder primar su política partidista o de no anteponer los intereses generales como sociedad. Y, por tanto, estoy convencida de que hay muchas personas y muchos militantes y dirigentes del Partido Popular, probablemente el propio señor Feijóo, que entienden que hay que renovar con absoluta normalidad, cumpliendo la ley, cumpliendo la Constitución, los órganos que hace ya más de un año se tendrían que haber renovado. Se entiende mal que alguien que incluso se autodenomina partido constitucionalista, incluso que nos excluye a otros, no cumpla la ley y la Constitución. Yo esto es algo que me cuesta trabajo poder entenderlo, porque creo que lo primero para poder uno autoproclamarse constitucionalista es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ahí dimanan. Y es obvio que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, son todas instituciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de nuestro país, que tienen que ver con otros poderes del Estado, que están alertando de que se puede obstaculizar el funcionamiento normalizado de estas instituciones, el hecho de no renovar estos órganos y, por tanto, las excusas o las cuestiones que ha planteado el señor Casado, y entiendo que de su mano el Partido Popular, desde mi punto de vista son absolutamente inaceptables. Yo no puedo entender cómo el Partido Popular está hablando a fecha de hoy de politización de la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, porque, claro, la pregunta ¿es que considera el Partido Popular que este Consejo General del Poder Judicial está politizado? ¿Es que acaso opina que los gobiernos anteriores han politizado al Consejo General del Poder Judicial? Es que no se compadece una expresión de ese tipo con el funcionamiento de nuestro Poder Judicial durante los últimos años, y creo que el principal líder de la oposición y el partido que lo sustenta, su tarea es ennoblecer las instituciones y no desprestigiarlas con comentarios que creo que lo único que intentan es buscar una coartada para seguir ejerciendo una actitud de bloqueo. Y la última pregunta, en relación con la mesa y las posiciones, como he comentado anteriormente a su compañero, en el momento en que conozcamos los integrantes, la fecha y el lugar y el orden del día de esa reunión, lo haremos a conocer al conjunto de los medios. Gracias, buenas tardes. Yo tenía una pregunta para la ministra portavoz. El PSOE, en abril de 2018, pocas semanas antes de que llegara Pedro Sánchez a la Moncloa, adquirió el compromiso en una ejecutiva de cambiar el método de elección del presidente de la agencia EFE, de forma que se hiciera por mayoría cualificada del Congreso. Yo quería saber si este Gobierno mantiene ese compromiso. Muchas gracias. No tengo el detalle concreto de esa reunión del Partido Socialista, sí decirle que no ha formado parte de la conversación y del debate sobre el acuerdo de progreso que vincula a este Gobierno y, por tanto, no hay ninguna cuestión que aportar en relación con esta materia, pero desconozco en qué término se expresó en aquel momento esta situación y simplemente decirle que nuestro compromiso con la agencia EFE es claro y nítido, de una absoluta independencia de la agencia EFE respecto a la traslación de las noticias, de las novedades que entienda que se tienen que plantear y, por tanto, no voy a entrar en ninguna valoración respecto a algún comentario que hemos leído o que hemos escuchado, porque este Gobierno se caracteriza por otorgar absoluta independencia a todos los órganos que así lo son. Y no creo que tengamos que justificar nuestras actitudes ni nuestra posición porque los hechos nos avalan en relación con esta materia y creo que todos ustedes han podido ser testigos. Más allá de eso, seguiremos con la renovación de los órganos, como he indicado anteriormente, desde la cautela y, como he dicho también jocosamente, sin trasladar ningún tipo de inquietud a personas que, como el señor Garea, han desarrollado un magnífico trabajo, que son profesionales y que, por tanto, vuelven a su ámbito de su profesión después de haber prestado un servicio al conjunto del país y a la sociedad del que este Gobierno está orgulloso y queremos también mostrar nuestro agradecimiento.
Buenas tardes. Tenía dos cuestiones para la portavoz. Hace poco más de una semana el vicepresidente Pablo Iglesias anunciaba que la primera ley que saldría de su vicepresidencia sería la Ley de Protección a la Infancia. Sin embargo, ayer el ministro de Justicia decía que sería su departamento y el de Sanidad el que impulsarían esta norma. Entonces, como se ha generado cierta confusión, me gustaría que nos aclarara qué departamento va a ser el que lleve el peso de la elaboración del anteproyecto de ley. Y la segunda cuestión es más bien una curiosidad. Me gustaría saber qué miembros del Gobierno han intervenido hoy en el Consejo de Ministros presidido por el Rey. Gracias. Sí, en relación con la primera cuestión, también digamos que un debate similar al que antes también hacía alusión mi compañera respecto al consentimiento, ¿no?, en las relaciones sexuales. Y yo diría que este Gobierno lo que quiere es que los problemas se solucionen y, por tanto, la primera legislación que venga al Consejo de Ministros abordará esta cuestión y, en este caso, creo que es inminente también que el vicepresidente presente esta ley global, integral, de protección de la infancia y de la juventud y, por tanto, incorporará aquellos elementos que sean objeto de modificaciones legales. Dicho esto, en el Gobierno ustedes podrán imaginar que trabajamos de forma absolutamente coordinada. Es raro que una ley no tenga elementos o aportaciones de otros departamentos que, independientemente del marco donde se ubiquen, han tenido que trabajar activamente por aplicar un artículo o por dar la redacción. A mí me ocurre en muchas ocasiones con muchos de los proyectos del conjunto del Gobierno y otros organismos igual. Eso significa seguro que el Ministerio de Justicia, claro, que tiene que aportar en términos de la redacción, del sentido de la reforma, pero insisto, nosotros somos muy prácticos, muy operativos y operativas, y por tanto la primera ley que venga, que será con toda seguridad la del vicepresidente Iglesias, recogerá el cambio normativo en relación con esa materia. Y de las personas que han intervenido en el Consejo de Ministros, me voy a acoger al secreto, no porque sea algo. Hemos explicado por cada una de las áreas y aquellas personas que coordinan las áreas, me refiero a la reunión con el Rey, hemos trasladado cuáles son las líneas generales, para no alargar la reunión, las líneas generales que contempla cada uno de los retos más importantes que tiene este Gobierno y que, como ustedes recordarán, está recogido incluso en la denominación de cada una de las vicepresidencias. Y con eso, sin saltarme el secreto, creo que les he respondido perfectamente a la pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministra portavoz. Me gustaría preguntarle por un caso que está sucediendo en el País Vasco, este vertedero que se ha derrumbado hace casi 20 días. Hay 2 trabajadores desaparecidos, una notable alarma entre la población. No sé si esto ha sido objeto en el Consejo de Ministros, si han ofrecido alguna ayuda y se ha rechazado por parte del Gobierno vasco y, en cualquier caso, si hay riesgo para la salud de las personas. También me gustaría preguntarle, la oposición ha llevado a la Fiscalía el caso de la reunión del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela para que no se destruyan las cintas que pueden contener las imágenes de la reunión o el encuentro, etcétera, que tuvieron. ¿Les preocupa el futuro del señor Ábalos en el Gobierno? Y a la ministra de Trabajo una última pregunta: ¿por qué se excluyó a las principales organizaciones empresariales agrarias de la reunión que mantuvieron hace unos días en su ministerio? Gracias. En relación con el incidente ocurrido en el vertedero, y lamentando el que todavía no se hayan podido localizar a las 2 personas fallecidas y las molestias y los inconvenientes que está habiendo en el entorno del vertedero, decir que nosotros no necesitamos abordar la cuestión en el Consejo de Ministros como tal, porque la coordinación interadministrativa entre las diferentes administraciones funciona desde el primer minuto en donde aparece una situación de causa mayor y, además, los gobiernos requieren de la coordinación con otros. En este caso, yo diría que la recomendación de este Gobierno es que la población atienda todas las recomendaciones que está haciendo el Gobierno vasco respecto a la ciudadanía que vive en el entorno del vertedero, básicamente la exposición al aire libre o el hacer deporte durante determinada parte de la jornada. Yo creo que hay que estar absolutamente coordinado y sabe el Gobierno vasco que cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España para cualquier cuestión que entienda que podamos ayudar.
en materia de rescate o en materia de cualquier incidencia que ellos entiendan que podamos plantear. Pero insistimos en que hay que prestar mucha atención a las recomendaciones de las autoridades y sobre todo las autoridades sanitarias que por la inhalación del humo han recomendado algunos hábitos preventivos que lo que hacen o que lo que permiten es intentar proteger la salud de la población independientemente de que en este momento se esté atacando a las causas que han provocado el derrumbe o que están provocando, ¿no?, la salida de humo. Y después, en relación con el siguiente tema, le tengo que decir que a este Gobierno no le preocupa en absoluto una materia que, de verdad les digo, no da más de sí. Es que el señor Ábalos cumplió con su obligación y además lo hizo generosamente de evitar un conflicto diplomático. Lo hemos dicho en todas las versiones posibles. El propio señor Guaidó ha tenido que salir al paso, después de todos estos comentarios, diciendo que el Gobierno de España y concretamente el señor Sánchez fue el primero que los reconoció como presidente encargado de Venezuela, que mantenía una magnífica relación con la ministra de Asuntos Exteriores y que no había nada respecto a este tema ni que le preocupara ni que le pareciera lógico, ¿no? Yo creo que hay que quedarse con que el protagonista principal, que es el señor Guaidó, ha transmitido esta cuestión y nosotros seguimos manteniendo lo que siempre hemos dicho, que es la necesidad de que en Venezuela se hagan unas elecciones libres, democráticas, con garantía, lo antes posible, porque sería bueno y conveniente para el conjunto de la población venezolana. En esa posición estábamos, en esa posición estamos y, por tanto, creo que seguir intentando prolongar una situación ahora con una denuncia en la Fiscalía en relación con el futuro del señor Ábalos, créanme, creo que este país tiene problemas muy importantes, tiene problemas muy urgentes. Y nos llama poderosamente la atención que el principal partido de la oposición esté más preocupado por estos entornos, porque probablemente entienden de forma errónea que pueden producir un desgaste al Gobierno, y ya le digo yo que de forma errónea, pero que me parece que los ciudadanos lo que quieren y lo que piden es que hablemos de los temas que hoy ha abordado el Consejo de Ministros, que son tan importantes como cómo vamos a financiar los servicios públicos, qué pasa cuando un trabajador está de baja, por qué una mujer a lo largo de su vida laboral tiene o no que cobrar más o menos o en su pensión definitiva, y creo que esto es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa. Y esa cuestión creo que ya ha tenido un recorrido irracional para la materia de la que se trataba. Sí, respondiendo a su pregunta, creo que a esta ministra y al Ministerio de Trabajo pueden ustedes criticarles lo que consideren oportuno, pero créanme que, desde luego, la cantidad de conversaciones, de diálogos, no solo el diálogo social, sino de diálogos permanentes a diarios que tenemos, bueno, llega a ser incluso extenuante. Por tanto, le contesto a su pregunta. No se ha excluido, no entiendo bien la pregunta, las principales organizaciones agrarias. Entiendo que no me quiere decir que las principales representantes sindicales del campo también son principales. Digo porque simplemente, como conocen, hoy mismo se va a celebrar esa reunión y lo que hemos valorado es, digamos, que entablar dos reuniones, en una en la que estén las OPAs y en otra en las que estén, digamos, que la parte sindical, porque nos parecía que tienen abordajes diferentes, pero no hay exclusión, niego la mayor, y desde luego no hay ninguna falta de diálogo por parte del Gobierno de España, que en esta materia, además, quiero señalar que el trabajo que se está haciendo es ingente. Fíjense, ¿no?, si me permite, tenemos escasas competencias desde el departamento que dirijo, pero aún así estamos trabajando para buscar todas las posibilidades para ayudar a uno de los principales problemas que tiene hoy en día nuestro país. Termino con una afirmación. El campo, la agricultura, es como, si me permiten, las mujeres y el cuidado, un sostenedor de la vida. Es clave. Es clave lo que estoy afirmando. Por tanto, los esfuerzos que estamos haciendo son ingentes.
pero entiendo que los más representantes, los más importantes, lo son todos, tanto los patronales como las sindicales, y entiendan que hemos valorado que son dos planteamientos diferentes y nos parecía que tienen que tener abordajes diferentes sin perjuicio. Estoy segura que habrá, bueno, un diálogo conjunto como se hace siempre en el conflicto social. Muchas gracias. A la ministra de Hacienda quería plantear dos cuestiones. Por una parte, si en las tasas que se han, podemos más o menos confirmar que, quitando el tema de la liquidación en diciembre de este año, el resto de cuestiones son las que estaban en los textos que se aprobaron el año pasado. Me estoy refiriendo a la deducibilidad en sociedades de Google, que están dentro de las operaciones intradía y una liquidación mensual en Tobin. Y luego le quería preguntar, usted ha apuntado que estaban mirando deducciones del impuesto sobre sociedades para probablemente ajustarlas. Esto lo está mirando también la AIREF. Si ya cree que lo va a hacer este año, también porque necesitaría a lo mejor estos ingresos, y si también podría mirar deducciones del IVA para que haya una subida en el IVA, al fin y al cabo, y también el IRPF, que está también mirando la AIREF. Muchas gracias. Sí, sin denominarla con ningún apellido concreto, porque es una tasa digital, un impuesto digital que lo que persigue es la justicia fiscal digital y, por tanto, no tiene nada que ver ni con compañías de origen, ni tiene ningún apellido que pueda aludir concretamente a ninguna empresa. Son prácticamente iguales, excepto con esa salvedad que he comentado de una disposición transitoria que los pagos anticipados se los lleva a un único pago en el año 2020 y por una única vez, para intentar procurar ese consenso internacional que entre todos estamos intentando lanzar. Y de la misma manera, pues decir que, aunque no viene en el texto de ley, si viene en el preámbulo, no en el articulado, la intención de este Gobierno de, cuando tengamos ese consenso internacional, que espero que esté pronto, de adaptar nuestra legislación si es que hay algo que se separa o que difiere de ese contexto internacional. En relación con el resto de la fiscalidad, decirle que estamos esperando los informes de la AIREF respecto a algunas de los beneficios fiscales o de las deducciones fiscales que se le encargaron exprofeso. Seguiremos trabajando con ellos en algunas de ellas y, por tanto, cuando tengamos estudiado efectivamente que tienen esas deducciones, si realmente sirven para su fin, les presentaremos el programa de trabajo que el Ministerio de Hacienda planteará en base a esas evidencias y a esos datos cuantitativos que ese organismo y la propia agencia tributaria va a poner a disposición del Ministerio de Hacienda. Pero insisto en que lo haremos en el momento en que tengamos una evidencia con datos que nos permitan saber si esas deducciones o si esos incentivos fiscales realmente consiguen el objetivo para el que están diseñados, o han perdido su vigencia o aparecen unos nuevos que realmente nos importan en materia de cómo tenemos que conducir al conjunto de la sociedad. Lo haremos en su momento. Muchas gracias.